Bienvenidos y bienvenidas. Abril de 2021 nos dejó 17 sesiones de la Sala del Senado con interesantes materias que repasamos a partir de este momento. La concreción del tercer retiro excepcional de fondos previsionales, la postergación del calendario de elecciones por 5 semanas debido a la pandemia y otros temas como el bono clase media o la aprobación del Senado a los neuroderechos. Aquí comienza esta síntesis con lo más destacado de la Sala del Senado durante abril de 2021. Iniciamos este resumen mensual con el tercer retiro excepcional de fondos previsionales. Luego de un extenso trabajo, el proyecto de tercer retiro se hizo realidad y dentro de sus pilares destacaremos 3 ejes fundamentales que son los que usted ve en pantalla. Sin impuestos, no considerando este retiro como factor de renta, ratificando su forma universal para todos los cotizantes con fondos y además quienes tengan renta vitalicia podrán retirar un monto equivalente al 10% del valor correspondiente a la reserva técnica en la respectiva compañía de seguros, esto con un tope máximo de 150 UF. También agregar lo referente a garantizar el pago de pensiones alimenticias y la posibilidad de aumentar la cotización a 11% si es que así lo quiera el usuario. Lo que pasó después es historia conocida. El Ejecutivo presentó un requerimiento por este tema ante el Tribunal Constitucional, el cual fue desestimado y en menos de 24 horas la ley quedó promulgada y millones de chilenos y chilenas quedaron con un nuevo 10% de sus fondos previsionales a total disposición. Los pensionados o sus beneficiarios por renta vitalicia podrán, por una sola vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de sus rentas vitalicias hasta por un monto equivalente al 10% del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros para cubrir el pago de sus pensiones. No creo que esta sea una buena política pública, pero voté a favor porque estamos en la calle con la gente y hoy día se está pasando hambre. Y espero que los políticos estemos a la altura de lo que Chile hoy día nos pide. No comprender que tenemos 700.000 personas a lo largo de todo el país que teniendo las mismas condiciones de mejorada del resto de cotizantes de FP porque optaron por una fórmula de renta vitalicia que se las ofrecían, hoy día no pueden acceder a un retiro. Lo hemos incluido y esperamos que también no exista el egoísmo de impedirles a ello. Estamos convencidos de que no soluciona los problemas que queremos solucionar. El hecho de insistir en que pueda sacar plata, y la mayor parte de la plata, gente que nunca perdió el trabajo, que nunca tuvo ningún problema en sus ingresos, es lo que hace ruido y hace que, habiéndose aún retirado una increíble cantidad de dinero, siga gente cayendo en la vulnerabilidad y en la pobreza. Y tras intensos debates y pasar por todas las fases de tramitación en el Congreso Nacional, finalmente hubo definiciones sobre la comentada postergación de las elecciones. Debido a la pandemia y el alto número de contagios, las elecciones finalmente se postergaron por 5 semanas, pero este aplazamiento trajo consigo reflotar una serie de propuestas que a la larga no se concretarían por temas de quórum. Por ejemplo, el contar con locomoción gratuita en las jornadas de los comicios o que los alcaldes en campaña fueran subrogados. Hasta entonces fueron los puntos que no prosperaron y sobre los cuales más comentarios hubo en la sala. Tampoco llegó a puerto la idea de una franja para la segunda vuelta en la elección de los gobernadores regionales y sí, en cambio, se suspendieron los aportes a los comandos durante la interrupción transitoria de las campañas. De esta forma, las múltiples elecciones municipales, regionales y de convencionales constituyentes, con todo lo que ello implica, quedaron finalmente para el día 15 y 16 de mayo. ¿Pero nos duele lo de los trabajadores? Sí. Porque que dependan de solo 2 horas, cuando en muchos casos es más que aquello, y no darles esas facilidades es francamente incomprensible. Yo creo que hubiese sido bastante mejor si hubiésemos logrado, y lamento en algunos casos por falta de quórum. Realmente cada uno asumirá su responsabilidad. Lo voy a votar a favor porque al menos quiero que no se sigan haciendo donaciones en este periodo de suspensión de campaña. Uno queda con la sensación de que cuando uno tiene una idea, la quiere hacer prevalecer y no prevalece el bien común. Y acá lo que debemos buscar es el bien común. ¿Cómo somos capaces nosotros de poder ser capaces de ver cómo las personas se eligen de la mejor forma y no tener beneficios para algunos
en desmedro de los otros. Sin necesidad del trámite de comisión mixta salió del Congreso el llamado bono clase media y también el préstamo solidario. Fue una larga jornada de domingo de resurrección cuando el Senado aprobó esta ley que contemplaba una mejora del IFE con una cobertura al 80% de los hogares más vulnerables y flexibilizando el préstamo solidario. Las ayudas también contemplaron la situación de los trabajadores informales y sumaron bonos de 100.000 pesos a los pensionados de rentas vitalicias y de 500.000 a los transportistas. Todo más un compromiso de inversión y mesas de trabajo para sectores como las artes, el turismo y la gastronomía. Porque si hay algo que nos ha pasado una y otra vez, señora presidenta, en las leyes que hemos aprobado en el Parlamento, es que llegan después los ciudadanos y nos dicen, ¿sabe qué, senadora? No califico. No estábamos dispuestos a invisibilizar algo que al final del día, presidenta, repercute en nosotros, que somos los que hacemos las leyes o aprobamos las leyes que en este caso nos manda el Ejecutivo. Lo siguiente es histórico porque el Senado respaldó la reforma constitucional sobre el resguardo a los neuroderechos. Se trata de un hito porque este cambio a la Constitución, que luego se va a complementar con una ley práctica, quiere dar un marco de protección a la salud mental, a la intimidad y los datos frente al frenético avance de las tecnologías. Esta reforma se aprobó unánimemente por el Senado, quedando para ser revisada ahora por diputados y diputadas. ¿Qué hace la ley? La ley hace algo que es muy interesante, que fue idea de este mundo científico, de homologar los datos neuronales que son la mente a un órgano. Y así como en la ley que nosotros hicimos, que fue iniciativa parlamentaria de donación de órganos, los órganos no se pueden traficar. En cierta manera, lo que hace la ley que estamos discutiendo es darle un estatus a los datos neuronales de un órgano, que por lo tanto no se puedan traficar, y que tenga que haber una indicación médica para poder usar estas neurotecnologías que son muy invasivas, que estas neurotecnologías se puedan usar con una indicación médica, al igual que se indica un trasplante cuando hay una necesidad médica para poder usarlo. Los efectos de la pandemia dejaron en evidencia más que nunca la necesidad también de resguardar a quienes se desempeñan como trabajadores, por ejemplo, en las plataformas digitales. Por eso la sala dio unanimidad y envió a la Cámara en segundo trámite el texto que otorga un marco mínimo en el Código del Trabajo a estas personas, en su mayoría a los repartidores, definiendo empresa, trabajador, contratos de prestación de servicios y especificaciones sobre la naturaleza de sus funciones. Luego este texto volvería al Senado con modificaciones, esperando su tercer trámite. Este proyecto va en el sentido correcto, pero me temo que no de la manera categórica que se requiere en estos tiempos, pues los empleadores impondrán un modelo de contratos cuyas cláusulas no son susceptibles de negociación con sus trabajadores. En este escenario, es muy probable que este tema se judicialice, pero en mi opinión, este tema debe quedar resuelto ahora y en la ley. Hubo una larga discusión que finalmente, en donde se llegaron a ciertos acuerdos para poder avanzar en una legislación que yo creo que es súper innovadora, y felicito a todos quienes ayudaron a poder generar esta legislación que creo que va a dar que hablar en el mundo, porque somos de los pocos países que está avanzando en esta materia de manera seria y resguardando los derechos de todas las partes. Lo siguiente, si bien fue aprobado por unanimidad, recibió distintas visiones en cuanto a lo que fue su discusión en la sala. Hablamos de declarar el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Se trata de un mensaje del Ejecutivo, pero que tuvo su origen en una moción de los senadores Guido Girardi y Manuel José Osandón. En el texto se apuesta a garantizar la provisión del servicio a los habitantes de nuestro territorio en igualdad de condiciones y de no mediar imprevistos, con un plazo determinado para su garantía una vez publicada la ley. Sin embargo, la viabilidad en la ejecución de una normativa como esta se hace altamente necesaria de análisis. Hoy día, si no es por la comunicación de Internet, hay muchos trabajos que no se podrían realizar. ¿Para qué decir, como lo han manifestado, en la situación de los estudios de las personas? Es decir, hay niños que por Dios que les ha costado. Además, no hemos tenido en muchas partes la preparación para, inclusive para los padres, poder entregar justamente lo que requieren estos niños con el fin de poder tener la mejor educación posible. Yo voy a votar a favor. Sin duda tengo algunas dudas respecto a todo lo que es la servidumbre, que es un tema que hay que votar más adelante, pero voy a votar a favor en esta parte. Y antes de terminar, les recordamos que el Senado también cumplió con el proyecto para que el apellido materno pueda anteceder al paterno en cuanto a la inscripción de los hijos.
Se trata de que ambos padres puedan elegir el orden de los apellidos, siendo a partir del hijo mayor el orden que proceda para la totalidad de ellos. El proyecto también permite que los adolescentes entre 14 y 18 años puedan cambiar el orden de sus apellidos por vía judicial y también hasta relacionarlo con los abuelos. Y por otra parte, también vela por la prohibición para que personas procesadas puedan hacer este trámite. Es romper con la patrilinealidad. Vale decir que el nombre paterno sea el que rija los apellidos y el destino de las personas. También hay un acto cultural, social, identitario cuando se opta por el apellido de los abuelos. También un homenaje a un abuelo que uno admire por sus talentos, por sus hechos, por su historia, por su trayectoria. Lo que este proyecto busca yo lo comparto profundamente, que es que el apellido de la madre pueda ir antes que el apellido del padre. Luego uno puede dudar si es que es buena idea que una persona adulta pueda hacer este cambio por todos los efectos que eso puede tener. Pero ya que no puedan ser 2 apellidos, sino que 8 los distintos apellidos con todas las combinaciones, puede generar un problema de trazabilidad y un problema también de incertidumbre jurídica. Abril de 2021 no solo nos dejó materias como estas a destacar en el Pleno, algunos otros hitos han sido consignados en la parte inferior de su pantalla durante todo este espacio, por ejemplo, con 3 proyectos que pasan a comisión mixta y también otro como la extensión de la ley de servicios básicos durante la pandemia. Más información en las redes y plataformas del Senado y sus consultas las esperamos en el correo tvsenado@senado.cl. Desde el Salón de Honor del edificio del Congreso Nacional en Santiago y cumpliendo todos los protocolos sanitarios en la grabación de este espacio, como siempre agradecemos su compañía, les invitamos a compartir este video y recuerde permanecer en la sintonía del canal del Senado.